Capítulo 2. Mientras miraba a Wilson alejarse, se sintió solo como nunca. Montó a su vez y, comenzando a andar lentamente, contempló la vasta extensión de tierra que le rodeaba y cuya soledad parecía haber cobrado una nueva dimensión, uniéndose a la inmensidad del silencio y a la del cielo. Al pensar después en lo sucedido cuando visitara la enfermería, pensó que esa debió ser la causa. Hacía demasiado tiempo que estaba solo. El cuidado de los enfermos era tarea de mujeres y en la mayor parte de las haciendas estaba a cargo de la dueña de casa o las hijas mayores. Y en Deerkin se notaba la falta de una mujer. Entre los temas de conversación más frecuentes en las reuniones de la Sociedad de Damas de Pompey's Head, los miércoles por la tarde, figuraba la soltería de Juan Bottomley. Las bien informadas aseguraban que había sufrido una desilusión amorosa con una literata yanqui, pero no se le habían presentado numerosas oportunidades para que la olvidara. Tenía que haber alguien que le interesara. Juan estaba enterado de todas las hablillas por intermedio de su hermana Missy, y lo único que le tranquilizaba era que en ellas no se mezclaba nunca el nombre de Lydia Stanhope con el suyo. En Pompey's Head no había nada que fuera exclusivamente personal, y mucho menos si se trataba de algún asunto sentimental, pero al parecer el episodio había comenzado y concluido sin que ninguna chismosa lo conociera. Durante unos cuantos meses, Lidia le había dado motivos para tener esperanzas, mas de pronto, con asombro de toda la ciudad, se había casado con el senador Roberto Stanhope, que representara una vez al Estado en el Congreso Nacional de manera tan opaca que no fue reelegido. Viudo con una hija soltera, Arabella, y otras dos bien casadas, tenía bastante edad como para ser padre de Lidia. Hay muchas formas de sufrir en estas cosas, y Juan había llegado a pensar que la suya era la peor. Lidia estaba casada y él seguía enamorado de ella, muy contra su voluntad. Por más que le doliera dar la razón a las murmuraciones de Pompey's Head, debía ser cierto que ella se había casado con el senador por su fortuna. Eso no impedía, sin embargo, que Juan soñara con ella, se despertara en la noche y clavara la vista en la oscuridad, con un ansia de verla y tenerla en sus brazos que le hacía morderse los labios y apretar los puños. Se decía que era una locura y tampoco le servía de nada. Una y otra vez repetía su nombre: Lidia, Lidia, Lidia. Nombrarla era un modo de aproximarse a ella, y mientras seguía por el camino del río, volvió a tender la mano para cerrarla vacía, pues su cabalgadura al galope, puso su cabalgadura al galope y no la frenó hasta que se encontró cerca de las viviendas de los esclavos. El ruido de los cascos anunció su proximidad y cuando llegó ante las chozas, poniendo el caballo al paso, varios negritos salieron de ellas a la carrera para verle pasar. Le hicieron con la mano un saludo que respondió en igual forma, y enseguida, como si su aparición los hubiera desatado, comenzaron a correr y a gritar por todo el recinto, desparramando polvo, perros y gallinas. En la puerta de una de las cabañas surgió una mujer pequeña y tan encorvada que su espalda se veía más alta que el rostro viejo y arrugado. Dijo algo en un cacareo chillón e ininteligible a un muchachito que se escondía cerca de las patas del caballo. Era tía Mim, como la llamaban, que ya no podía trabajar en los campos y se limitaba a esperar la muerte. Juan la saludó con la mano y luego a un anciano cubierto con un chambergo roto que tomaba el sol acurrucado en la puerta de su choza. El viejo, que había sido el carpintero de la hacienda y todavía hacía pequeños trabajos, se puso penosamente de pie, descubriéndose, se inclinó y no volvió a calarse el sombrero hasta que Juan siguió adelante. Las cabañas, 12 en total, se levantaban en una sola fila. Eran de madera con techos de ángulo muy agudo. Todas tenían una abertura enrejada para dejar paso a la luz y el aire, pero aún en los más cálidos del verano, en los
en lo más cálido del verano, permanecía cerrada. No se debía al miedo de los esclavos al aire fresco, aunque también desconfiaban de éste, puesto que creían que las fiebres nacían en el viento, sino a otro temor más hondo, el de los fantasmas y los malos espíritus que andaban por todas partes. Ellos eran los que mataban los cerdos, apestaban a los pollos, cortaban la leche y causaban los abortos, mas no podían entrar en una casa que estuviera herméticamente cerrada. Cada vez que Juan entraba en esas viviendas, sentía levantarse un muro casi palpable que le detenía. No se trataba simplemente del desorden, las plumas de gallinas dispersas, los zapatos rotos, los trapos tirados, los huesos roídos tiempo atrás por los perros. No era tampoco la noción de que él y Wilson eran dos hombres blancos rodeados por cerca de 40 negros, dos de los pocos blancos que había en esa parte de la región. Era algo más. Lo que levantaba ese muro, según Juan había llegado a creer, era que esa gente estaba más cerca de la condición original de la humanidad, como en relación más directa con la tierra. Los espíritus malignos eran un signo del mal que acechaba por doquiera, así como la veneración con que se recibían las primeras espigas de arroz era un signo del bien que dispensaba una divinidad favorable, aunque ellos no existieran ya en la vida de los hombres más civilizados. Tal vez esto fuera, como le habría dicho su padre, la prueba de que los negros eran poco más que salvajes. Esos ritos mágicos que celebraban en los pantanos, todo su sistema de supersticiones y tabúes, ¿no eran acaso forma de barbarie? Juan no podía negarlo. Hasta el profesor Sedgwick, obligado a reconocerlo, se había limitado a decir: un ser cazado en la selva, hecho prisionero y vendido como esclavo, no puede estar capacitado para dictar una cátedra de filosofía. Por supuesto que es salvaje, pero ¿es posible afirmar que el salvaje no es un hombre? Yo no soy extremista, ni siquiera abolicionista. Sin embargo, cuando los abolicionistas sostienen que el esclavo es un hombre que tiene derecho a compartir las aspiraciones de la humanidad, los encuentro más sensatos, señor, que su senador Juan Calhoun, para quien hay algo bueno, positivamente bueno, en la institución de la esclavitud que ustedes defienden. El profesor dio un tironcito a su barba y agregó: la esclavitud está abriendo un foso que va a separar al sur del mundo exterior. Pronto llegará el momento en que el propio sur querrá encerrarse en sí mismo, pues solo aislándose de todo lo demás podrá conservar sus ilusiones sobre una sociedad basada en la esclavitud. El sur ha vuelto la espalda al mundo de hoy y ha declarado ya la secesión en la práctica. Ahora no puede optar sino por hundirse todavía más en el pasado. Me entristece tener que abrigar una idea tan pesimista, pero ya verá usted que tengo razón. Mientras Juan pasaba a caballo frente a las cabañas en dirección a la enfermería, con el chiquillo que corría tras suyo, pensaba que, de ser sincero, debía confesar que era tan poco partidario de la esclavitud como el profesor, y sin embargo vivía y aprovechaba de ella. De cualquier modo que lo mirara, nada podía modificar el hecho de que los negros de Deerskin le mantenían con su trabajo. Había llegado, pues, él también a una encrucijada, mas ¿cómo elegir el buen camino? El de Sedgwick llevaba directamente al campo de los abolicionistas, esos hombres y mujeres cuyos gestos y acentos enfurecidos al hablar y escribir ofendían su sentido de la equidad y que veían el sur como una nueva Cartago merecedora de ser destruida, igual que la de Aníbal. ¿Cómo podía unirse a ellos? El sur era su pueblo y su suelo natal. Además, por naturaleza, su razón era enemiga de los extremos y no creía que una injusticia pudiera ser remediada con otra. Las cosas habían ido ya demasiado lejos, sin embargo. Pocas semanas antes, su propio estado se había separado de la Unión y varios otros estaban organizando sus convenciones para decidir lo mismo. Llegaría el momento en que todos los estados del sur se habrían pronunciado por la secesión, hasta Virginia, que se inclinaba primero hacia un bando y luego hacia el otro. Era cuestión de unas semanas, quizá de unos días, que desapareciera la Unión. Pronto se reuniría una convención constituyente en alguna parte y se fundaría una nueva nación. Por amarga que le resultase la idea, él ya no era ciudadano de los Estados Unidos, sino de la Confederación. Cuando las bandas hiciesen oír el himno Salve Columbia, no sería nunca más para él. Y las cosas no pararían ahí.
pues estaban los abolicionistas de un lado y hombres como Gubb y Ulf Monckton del otro. Ni aquellos ni estos aceptarían que el sur se separase pacíficamente, y si se salían con la suya, se llegaría al conflicto armado. Juan no podía menos de estremecerse ante la idea de una guerra con los nuevos elementos de destrucción recién inventados: fusiles de repetición, artillería pesada, explosivos de un poder inimaginable, que significarían el estallido de la lucha más terrible conocida hasta entonces. Eso querría decir también que le sería imposible mantenerse neutral y que debería elegir el bando de los abolicionistas o el de los Monckton. Ese instante no había llegado aún, empero, y podía cifrar todavía algunas esperanzas en la sensatez humana. En ese momento tenía que ir a ocuparse de los enfermos. En ese momento le apremiaba el atenazador deseo de liberarse del recuerdo obsesionante de Lidia. En ese momento se sentía solo como nunca. Detuvo el caballo y desmontó frente a la enfermería, una pequeña construcción de madera levantada al final de las viviendas. El rapazuelo se detuvo igualmente y le sonrió. Tendría unos 7 años, muy pocos para comprender que era un esclavo y que el color de su piel le apartaba de él. Esto es la esclavitud, pensó Juan, un niño parado en el polvo, demasiado joven para comprender. Dime, negrito, le preguntó, ¿soy un mal hombre? ¿Debo ponerme en contra de mi pueblo por ti? Dio una buena palmada en las nalgas al pequeño. Este saltó hacia atrás, riendo a carcajadas, y puso pies en polvorosa. Mientras se dirigía a la puerta de la enfermería, Juan pensó: ¿y si Wilson está en lo cierto? El padre de este chicuelo puede formar parte de un complot para asesinarme, y su madre también, y la vieja tía Mim, y todos los demás.